Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí tengo una bandeja con dos rebanadas de pan. Una está hecha con 24 horas de fermentación y la otra con 48. Entonces, con este vídeo no busco solamente enseñaros a hacer la receta de una hogaza de pan, sino que quiero que veáis la diferencia entre dejar una masa en la nevera 24 horas o bien 48. Vamos a poder ver muchas diferencias como la alveolatura, la acidificación de la masa madre, la corteza y muchísimas cosas más. Así que espero que os sirva, os resuelva algunas dudas que podéis tener a la hora de hacer pan en casa y, como siempre, que disfrutéis mucho conmigo. Vamos con el vídeo. Vamos allá a empezar esta receta poniendo 400 gramos de agua, también son mililitros, pero bueno, en este caso como lo pesamos todo en gramos, os digo los gramos. Junto al agua vamos a añadir 100 gramos de masa madre que estará súper activa, la mía la refresqué unas 3 o 4 horas antes, había doblado el tamaño, que algunas personas me preguntáis qué es refrescar, pues es básicamente añadir harina y agua y cuando ha doblado su tamaño ya la podemos usar. Después de disolverla en agua, añadimos 550 gramos de harina de trigo y 50 gramos de harina de centeno. En este caso es integral, pero puedes usar una harina de centeno normal. Añadirle cualquier tipo de harina integral le va a venir muy bien a nuestro pan para que consiga sacarle mucho más sabor. Después de remover unos minutos con la cuchara, cuando veamos que ya no podemos seguir removiendo, nos ponemos las manos bien limpias y empezamos a amasar durante 5 minutos, luego nos quitamos el resto con esa misma cuchara y dejamos la masa tal como esté reposando 1 hora a temperatura ambiente. Pasado ese tiempo, ya verás cómo la masa, sin haberla tocado, gracias al reposo, que tanto digo en este canal, nos ayudará a empezar a desarrollar el gluten. Fíjate qué elástica está gracias al reposo. Después de esa hora de reposo añadiremos 12 gramos de sal, un poco más de agua para que se disuelva bien en la masa y empezaremos a estrujarla bien para que se integre junto a la masa esta sal y después de unos minutos de amasado, este se llama amasado francés, que es básicamente estirar la masa para arriba, dejarla caer sobre sí misma y después de unos 10 minutos de amasado manual, la tapamos y la dejamos reposar a temperatura ambiente de 25 grados 1 hora más. Le quitamos el gorro de ducha y ahora vamos con los estirados plegados. Mójate un poco la yema de los dedos y ves cogiendo diferentes partes de la masa de la parte exterior y llévatelas al centro. Esto nos ayudará muchísimo a desarrollar la masa y nos ahorraremos el uso de la máquina y esto ayudará a empezar a desarrollar también el gluten. Cuando acabes, dale la vuelta, simplemente déjala así, no hace falta que la toques mucho más, la volveremos a tapar y 1 hora más de reposo a 25 grados. En este caso estamos haciendo 2 hogazas de una harina semi-integral porque hemos añadido un poco de centeno, así que recuerda que las cantidades son para 2 hogazas. Yo creo que de un medio kilo, 750 gramos aproximadamente. Después de otra hora de reposo, vamos a hacerle los mismos estirados plegados con las manos húmedas. Fíjate que la masa se ha hinchado un poquito, diría que un 20 o un 30% más voluminosa que al principio. Así que ahora vuelve a darle esos estirados plegados, la giras y la volverás a tapar para dejarla esta última hora de reposo. Te prometo que ya no hay más reposos, ni estirados ni plegados. Ahora sí lo que tienes que hacer es poner la masa sobre una superficie con un poco de harina para que no se nos pegue la base y con una espátula o un cuchillo divídela en 2 porciones iguales. Vamos a hacerle el formado a nuestra masa con las manos medio enharinadas para que no se nos pegue, también te las puedes humedecer un poco. Trata de llevar los diferentes bordes de la masa hacia el centro, como habíamos hecho antes los estirados plegados, y ahora tienes que formar lo que va a ser tu futura hogaza. Con mucho cuidado de no desgasificarla para no quitarle esos gases que se han generado en la fermentación, tienes que ir sellando todos los bordes y dejar la masa bien tensa. Cuando ya tienes esta especie de hogaza, tendrás que coger un cuenco o un banetón, ponerle un gorro de estos de medicina o bien un trapo de cocina con un poco de harina para que no se pegue
y pasar esa masa dentro de nuestro cuenco o vanetón, que es donde va a hacer la segunda fermentación en frío. Esta segunda fermentación es súper clave, es muy importante y siempre la recomiendo porque sirve para potenciar todos los sabores de nuestro futuro pan. Al final tenéis que pensar que queremos conseguir un pan digestible y eso es gracias a la masa madre, pero para que destruya todos esos antinutrientes, gracias a esa generación de la acidez de la masa madre necesita una larga fermentación. Aquí te enseño uno de los vanetones con 24 horas de fermentación que va a estar en la nevera y el otro se va 48 horas. Al día siguiente, cuando hayan pasado las 24 horas, ya podemos sacar una de las masas, la que más te guste. Fíjate que se ha hinchado bastante, esta estaba al punto de desbordarse por los lados, estaba bastante hinchada, así que ahora coge un papel de horno, le pones harina, pasas la masa, también le pondrás un poco de harina por encima y con un cuchillo afilado o bien una cuchilla que yo uso de afeitar o un cúter, puedes ir haciéndole la greña con un corte a 45 grados, con mucha delicadeza y ayudándote de la otra mano para que no se desgarre la masa, le haces un corte en la parte de arriba y te la llevas al horno precalentado previamente a 250 grados. Justo cuando entre el pan tienes que meter un vaso de agua en la bandeja de la base del horno para que genere vapor. Eso es muy importante para que la greña no se abra y se puedan generar todos los alveolos y el pan crezca como es debido. Después de hornear el pan durante 45 minutos a 250 grados, nos sale tal que así. Si no quieres que te salga tan tostado, puedes bajar un poco la temperatura después de los 20 primeros minutos. Puedes ponerlo a 230 grados y dejarlo hasta 1 hora. Y si quieres que la corteza sea más ancha todavía, déjalo unos minutos más en el horno con el horno apagado. Ya ves que de momento este primer pan de 24 horas ha salido súper bien, tanto de miga como de corteza, y ahora, 2 días después, vamos a hacer el segundo pan. Lo sacamos de la nevera, el mío se había hinchado bastante, como el primero, prácticamente, incluso un poco más al haberlo dejado más horas en la nevera, porque recuerda que aunque lo dejemos en el frío, las levaduras siguen trabajando. Vas a hacer el mismo proceso de pasarlo al papel del horno, un poco de harina por encima, greñarlo, es decir, hacerle ese corte con una cuchilla y nos lo llevamos al horno a la misma temperatura que antes, 250 grados precalentado previamente y generando vapor los primeros minutos. Esto es muy importante. Y también, como el primer pan, estará un total de 45 minutos a 250 grados. Y te repito lo mismo que antes, si quieres una corteza más gruesa o que no se tueste tanto el pan, puedes dejarlo más tiempo con el horno apagado o bien reducir la temperatura. Ahora que ya tenemos los dos panes horneados, nos vamos a poner a comparar cuál de ellos tiene más sabor, qué tal la corteza, cómo ha salido la miga, cuáles son las principales diferencias entre estos dos panes, que la verdad es que de sabor ya os puedo garantizar y hacer un pequeño spoiler y estaban increíbles. Ahora os voy a dejar con mi yo del pasado o bien del futuro según se vea para explicaros todo. Vale, después de haber hecho dos hogazas, una, como ya sabéis, con 24 horas de fermentación en la nevera, claramente, si no, sobrefermentaría, y la otra hogaza ha pasado 48 horas en la nevera, así que ahora os voy a enseñar las rebanadas de cada una. Voy a empezar por la de 24 horas. Si os podéis fijar, han salido bastantes alveolos, que para quien no lo sepa, los alveolos son estos agujeros de aquí, bastante grandecitos en este pan. Para ser una hogaza de no mucha hidratación, han salido unos alveolos bastante interesantes. La corteza, como ya veis, ha salido muy caramelizada, bastante tostada, gracias a ese horneado a alta temperatura. Y después, la greña, que es el corte que he hecho con la cuchilla, ha sido bastante bueno, la verdad, porque ha greñado por donde esperaba y ha salido una buena cresta, así que estoy muy orgulloso de ella. ¿Qué podemos decir de este pan de 24 horas?
Lo primero de todo es que la forma es bastante buena, se nota que ha hecho una fermentación correcta, primero a temperatura ambiente unas horas, y cuando ha empezado esa fermentación, cuando han empezado las levaduras y bacterias a empezar a fermentar el pan, lo he llevado a la nevera para que pasara 24 horas. Después de ese tiempo ha ido directamente al horno. Yo no os recomiendo que haga una segunda fermentación a temperatura ambiente antes de entrar en el horno, porque a mí francamente no me gusta. Creo que en el horno crece mucho más el pan cuando va directamente del frío, es como un contraste térmico y la verdad es que os puedo decir que ha crecido como yo esperaba. En cuanto a la miga, la verdad es que la miga ha salido muy alveolada, muchas veces eso es lo que buscamos, pero bueno, al final no tiene ninguna importancia más allá de la estética, yo creo. Pero bueno, sí que es verdad que ha salido un pan bastante alveolado, muy bonito, y se pueden ver las pequeñas motas al haber usado una harina de centeno, que ya os he puesto durante el proceso de hacer las hogazas, que vamos a usar dos harinas, una de centeno y otra de harina de trigo normal. Podríamos decir que es un pan semi-integral al haber usado esa harina de centeno integral, por lo tanto tiene un color un poquito más oscuro que los panes blancos que nos pueden vender. Y ahora quiero pasar a explicaros qué aromas me vienen a mí con este pan de 24 horas y después por último acabaremos explicando cuál es el sabor del pan de 24 horas de fermentación. A veces es muy complicado describir los olores que nos vienen a menos que nos recuerden a infancia, a algo muy concreto, pero en el caso del pan, a mí yo lo que os recomendaría es que olieseis a partir de ahora los panes comerciales que venden en los supermercados o en cualquier sitio y que empezarais a desarrollar una capacidad olfativa más alta y que empecéis a diferenciar esos pequeños aromas. Seguramente en los panes comerciales de supermercado os vendrán unos olores más avinagrados, más fuertes. Seguramente lo que no os venga es olor a pan. El pan, cuando no está recién hecho y es de supermercado, no nos viene un olor muy rico. Entonces, para mí, la diferencia principal la empezaréis a notar cuando hagáis pan en casa y empezaréis a notar el olor auténtico a pan. Entonces, aquí me viene un olor a pan, me viene un olor un poquito ácido al haber usado masa madre. Si podéis usar masa madre yo os lo recomiendo siempre, si no podéis hacer un pequeño prefermento con levadura. Y la verdad es que si nos pusiéramos muy finos, yo creo que tiene un aroma lácteo, no os diré a yogur porque no huele a yogur, pero sí que tiene un aroma lácteo gracias a esa acidificación de la masa madre que yo creo que hace que justamente el pan nos venga un olor más a lácteo. De hecho, cuando yo estoy amasando en las primeras fases de hacer pan, no sé si es por el tipo de harina, pero a mí últimamente me viene mucho olor a yogur, a leche. Es una cosa increíble, que no sé si seré solo yo, pero bueno, como esto es un vídeo explicándoos mi experiencia, yo os quiero decir todo y no guardarme nada. Por lo tanto, el olor es buenísimo, es a pan auténtico, a pan de campo, y ahora voy a proceder a probarlo. Este pan tenéis que tener en cuenta que ha estado más de 24 horas fuera después de haberse horneado. Lo he cubierto con un paño, podéis taparlo también con cualquier cosa, una bolsa de cartón o lo que más os guste tener en casa, pero vamos, yo siempre os recomiendo que lo tapéis con alguna cosa para que no se os ponga muy duro. Este pan, al haberlo hecho en casa y con masa madre, tendrá una conservación mucho más larga que los panes que venden en los supermercados, así que este pan está más o menos como el primer día. Obviamente no está caliente porque han pasado 1 o 2 días desde el último horneado, porque tenéis que pensar que yo he hecho 2 panes y el primero ha tenido que esperar al segundo para poder hacer este vídeo, pero bueno, se conserva bastante bien, sigue crujiendo la corteza
si escucháis. Cruje bastante, así que ahora vamos a probarlo. El sabor es muy interesante. Yo he de reconocer que añadir masa madre a los panes es una de las mejores cosas que he podido hacer, porque a mí el sabor ácido, todo lo que sea como vinagroso, a mí me encanta. Y este pan justamente tiene eso que yo quiero conseguir en los panes, y es ese puntito ácido ideal para untar con queso, con embutido, con tomate y aceite, que aquí es tan típico en Cataluña, una tostada con tomate y aceite y un poquito de sal. Así que por ahora el pan de 24 horas de fermentación está muy bueno. Vamos a probar el de 48 y después os digo las diferencias en cuanto al sabor. Por aquí tenéis el pan de 48 horas de fermentación. La verdad es que lo primero que podemos ver en cuanto a comparación con el otro es que hay menos alveolatura. Aquí sí que podemos ver un agujero un poquito más grande, pero por el centro la verdad es que no se han creado tantos alveolos como en el otro pan. La corteza ha salido también caramelizada, quizás un poquito más fina. Puede que haya sido porque haya sacado el pan unos minutos antes del horno, pero vaya, la corteza ya veis que es bastante gruesa por la parte de arriba, está caramelizada, suena crujiente, y la cresta, que es la greña que hemos hecho en el pan, ha salido tal y como esperábamos. Y ahora vamos a pasar a probarlo. Pero antes de probarlo vamos a olerlo y vamos a decir si hay algún matiz diferente entre los dos panes. El de 48 horas es un olor un poquito más intenso. Cuando lo probemos veremos si hay alguna diferencia. Quiero remarcar que la alveolatura es muy cambiante. Es decir, ¿por qué en el pan de 24 horas ha salido una alveolatura más grande que en el de 48? Yo tengo varias teorías. Una de ellas es que a la hora del formado quizás haya desgasificado un poquito más este pan de 48 horas, por lo tanto ha salido con la miga un poquito más apretada. Eso es perfectamente posible. Otra de las teorías que tengo es que he usado unos banetones diferentes. Para el de 48 horas he usado un banetón más auténtico, más profesional, podríamos decir, un poco más profundo. En cambio en el de 24 horas era un molde que tenía por casa de helado y era mucho más alargado. Quizás eso no haya permitido crecer tanto el pan, tan a lo largo, sino más a lo alto. Entonces puede ser una de las teorías por las que ha salido el pan de 24 horas un poco más alveolado. Pero como ya os he dicho antes, y os repito, la alveolatura no va a cambiar el sabor de nuestro pan. Vamos, al menos que yo sepa. A simple vista podemos ver algunas diferencias. El de 48 horas ha salido un poquito más bajo y el de 24 está un poco más alto. Esto yo creo que siempre está relacionado con las horas de fermentación. Hay que tener mucho cuidado, y aquí es algo que me preguntáis mucho por aquí por YouTube, y es sobre las horas de fermentación. Quiero aclarar que las horas de fermentación van a depender sobre todo, y te diría que únicamente, de la temperatura ambiente que tú tengas en casa. Es decir, si nos pasamos de fermentación, seguramente este pan salga mucho más chafado, como un platillo volante, el sabor sea súper ácido y sea incomestible. Seguramente nos salga un agujero aquí arriba inmenso, como una cavidad. De hecho, creo que tiene un nombre, esto para denominar este fallo en la panadería, y es a causa de justamente eso, de sobrefermentar un pan. Por eso lo que buscamos es que la alveolatura sea lo más regular posible y no hayan grandes agujeros en la parte de arriba, y sobre todo que el pan mantenga una forma lo más alta e hinchada posible. Si sale muy plano, yo creo que no va a ser muy buena señal. Dicho esto, y no me quiero enrollar más, voy a probar el pan de 48 horas y os diré las diferencias. En este se nota que la corteza está más recién hecho porque cruje un poco más. Si os parece, voy a probar la miga del de 48 horas y luego repetiré con la de 24. Ahora que he probado los dos ya puedo sacar algunas conclusiones.
El pan de 48 horas me ha parecido un poco más ácido, todavía más que el de 24 horas, y yo creo, tengo la teoría, de que eso se debe a las horas de más que tiene trabajando a la masa madre. Por tanto, las levaduras y bacterias hacen que el pan sea un poquito más ácido, esa es mi teoría. En cuanto a la corteza, me ha parecido un poco mejor de sabor la de 48 horas y la de 24 un poco más floja de sabor, supongo que tendrá que ver también el tema del tiempo. La textura me ha parecido las dos muy parecidas. La verdad es que me lo he pasado en grande, he podido comparar los dos panes, uno de 24 y otro de 48 horas de fermentación. En cuanto al sabor, me quedaría con el de 48 horas, pero con la forma me quedo con el de 24. Creo que el segundo pan, el de 48 horas, ha estado muy cerca de sobrefermentar, por eso entre 12 y 24 horas en la nevera de fermentación retardada en frío creo que es lo perfecto. Si nos pasamos ya de esas 24, creo que ya jugamos con fuego, nos podemos pasar de fermentación, por lo tanto siempre os voy a recomendar un pan de 24 horas y que uséis masa madre, eso sí es súper importante. Creo que ya está. Ha sido un buen análisis y espero que lo hayáis disfrutado. Sí, creo que ya está. ¡Chao!